Muy buenas noches. Es un gusto volver a encontrarme con todos ustedes. Esta es una nueva oportunidad en que Tecnofarma está apoyando su educación médica. Como siempre, como director médico de Tecnofarma, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva reunión en esta oportunidad internacional con la que estamos muy orgullosos de estar presentando. En esta oportunidad, nuestro simposio virtual, lamentablemente, ¿cierto?, internacional, se refiere a hipertensión arterial no controlada, cuando la combinación con hidroclorotiazida no es una opción. En esta oportunidad tenemos colegas tanto chilenos como españoles. Entonces, vamos a partir, digamos, en esta reunión con una introducción, ¿cierto?, control de la hipertensión arterial en Chile, que la hará el doctor Alejandro Yenes, quien es cardiólogo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis, presidente de la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial, con un fellow en el Pan American Endothelial College. Además, pertenece a sociedades científicas de medicina interna, cardiología y diabetes, tanto nacionales como internacionales, y también ha participado en múltiples estudios clínicos. Luego de esta introducción de la situación en Chile, presentaremos olmesartán, evidencia y beneficios cardiovasculares, con el doctor José Ramón González Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y expresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Ha tenido estancias de especialización en la Clínica Universitaria de Navarra, en el Hospital Karolinska en Estocolmo y en la Universidad de Stanford, en California. Es miembro del comité editorial de numerosas revistas nacionales e internacionales de prestigio y además con participación en múltiples estudios clínicos y publicaciones nacionales como internacionales, con numerosos premios y reconocimientos. Luego entonces entraremos a presentar olmesartán amlodipino, beneficios y perfil de pacientes, con el doctor Josep Redón, quien es catedrático de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico de Valencia, director científico del Instituto de Investigación Biomédica INCLIVA, doctor en Medicina de la Universidad de Valencia, especialista en Medicina Interna por el programa MIR en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. También miembro de múltiples sociedades científicas de medicina interna e hipertensión, y también editor asociado o miembro del comité editorial de múltiples revistas de renombre, tanto nacionales como internacionales. Como ustedes ven, tenemos un grupo de expertos que tenemos que aprovechar, así que dado el tiempo, dejo con ustedes al doctor Alejandro Yenes con el control de hipertensión arterial en Chile. Doctor Yenes, por favor. Gracias, Eva. Hola, doy la bienvenida a todos ustedes y en especial a nuestros fabulosos invitados, siendo para mí un gran honor compartir tribuna con mis colegas españoles, el doctor Josep Redón Mas y el doctor José Ramón González Juanatey, quienes son sin lugar a dudas médicos que juegan hoy en día un rol muy influyente en Europa, sobre todo en la producción de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión. Quisiera en esta oportunidad transferirles a ellos nuestras peculiares características regionales y nacionales de esta entidad silente como es la hipertensión arterial. Como preámbulo, les contaré a ellos que el sistema de salud chileno es complejo, con aseguradores y prestadores públicos y privados, estructurado y organizado a partir de diversas leyes y normativas, con interacciones entre ellos bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Sector público asegura aproximadamente al 78% de la población. El sector privado da cuenta del 14.4%. Hay un subsistema de Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, un 3%, y paralelamente a todos los trabajadores se le agrega un subsistema de salud ocupacional. En Chile, esta estructura se superpone al Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, AUGE, en que el Estado se autoimpone por la Ley 10.966, con carácter predominante, la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza. 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en que se garantiza la cobertura de 85 enfermedades en
La hipertensión primaria o esencial en mayores de 15 años es la número 21 de ellas y se garantiza en esta ley auge el acceso a las prestaciones, la oportunidad en la atención con la existencia de plazos máximos de otorgamiento garantizados, además de la calidad, y garantiza también la protección financiera de los pacientes. Hasta aquí todo esto suena realmente espléndido. No sé si los pacientes opinarán lo mismo. Yo no soy apto para calificar esto. La mejor manera de conocer el estado de salud en Chile es sin lugar a dudas remitirse a las encuestas de salud nacionales y tenemos para ello una gran diversidad de ellas, de alta calidad. Destaco para estos efectos en forma muy especial la última, la Encuesta Nacional de Salud 2017. Lo primero que observamos en esta encuesta es que los hipertensos no están solos, están conviviendo en su mismo organismo una gran diversidad de hábitos y enfermedades no transmisibles. Destacamos que la mayoría de los 3.800.000 hipertensos mayores de 15 años que presentan con hipertensión arterial presentan concomitancia de otras afecciones cardiovasculares, tales como diabetes y obesidad, entre otras. Nuestra población es de aproximadamente 19 millones, pero mayores de 15 años son 15 millones. Y de estos 15 millones hay más de 12 millones de individuos que son sedentarios y más de 10 millones que viven con exceso de peso. Por lo tanto, la gran mayoría de nuestros hipertensos son portadores de esta cualidad, muy sedentarios y que hacen eso. Es esperable entonces que el riesgo cardiovascular de esta población sea muy alto, y de hecho así lo confirma la Encuesta Nacional de Salud, que evidencia que un 25% de los mayores de 15 años tiene riesgo cardiovascular alto en nuestra población, y que más del 50% de ellos tiene un riesgo cardiovascular de moderado a alto. Esto es una gran carga sanitaria la que aparece en Chile en cuanto a riesgo cardiovascular. ¿Cómo se explica este alto riesgo? Muy simple. Sobre el 40% de los mayores de 15 años son portadores de síndrome metabólico. De hecho, amigos míos españoles, nuestra talla M y L en ropa es la XL europea. Ya eso está marcando una diferencia notable, digamos, en nuestras características morfológicas. Pero las enfermedades no transmisibles tienen otro elemento de agravación, y es la inequidad. Son enfermedades francamente miserables. Ellas se incuban con la pobreza e ignorancia. Ustedes pueden ver aquí que en nuestras estadísticas de síndrome metabólico, al igual que ocurre en hipertensión y en otros aspectos, prevalecen la diferencia de género, aumenta la presencia de esta entidad con la edad y sobre todo con el menor grado educacional. El menor grado educacional, amigos míos, siempre va de la mano con la pobreza. Esto es lo peculiar que tiene nuestra presentación de la enfermedad en los hipertensos chilenos. De esta forma, cuando hablamos de hipertensión en Chile, debemos tener siempre presente que se trata en general de un paciente con sobrepeso, muy sedentario y portador de dislipidemia aterogénica, que es el rol... perdón, no pasa el slide. Que es el portador de dislipidemia aterogénica. Estas son las características de los hipertensos en Chile. Observen ustedes cómo aproximadamente en nuestra población hay una predominancia muy importante de pacientes diabéticos, de pacientes con sobrepeso y sobre todo muy sedentarios. La incidencia de hipertensión arterial en nuestra población es de aproximadamente un 27.6%. Y pueden ustedes observar que al igual como ocurría en síndrome metabólico, hay una predominancia en los individuos de menor estatus educacional. Además de tener un tercio de los individuos hipertensos, debemos reconocer que en Chile aproximadamente solo el 60% de los hipertensos saben que son hipertensos. Y peor aún, solamente un 37% de ellos han recibido tratamiento. Esto es una circunstancia absolutamente inexplicable, porque para que un individuo sea reconocido como hipertenso tiene que haber un médico o una enfermera, algún profesional de la salud, ¿no es cierto?, que le ha dicho que es hipertenso. Y sin embargo, no en todos ellos se ha iniciado tratamiento, solamente en el 37% de los casos. Nuestras estadísticas en este sentido son muestran una faceta mucho más fatal. Solamente
un 16.49% de los hipertensos en Chile están en control. Esto, sin lugar a dudas, es absolutamente imperdonable para nuestra casuística, digamos. Acá pueden observar ustedes la diferencial que existe en relación a los hipertensos cuando tienen escasa educación. La gran mayoría de los hipertensos en Chile pertenecen al grupo que ha cursado menos de 8 años de estudio. Sin embargo, esto contrasta fuertemente con la diferencial que existe para aquellos individuos que tienen más de 12 años de estudio. Esto habla de una gran inequidad en la presentación de hipertensión arterial, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Además, en la hipertensión arterial en Chile es el factor de riesgo con mayor mortalidad atribuible. De hecho, es la primera causa específica de años de vida saludables perdidos y es directamente responsable de 1 de cada 7 muertes. Las muertes atribuibles a hipertensión arterial, me refiero a incremento especialmente de la presión arterial sistólica, tienen una importante repercusión en cuanto a mortalidad de enfermedad cardíaca isquémica, 56.4%. 56.3% de los accidentes cerebrovasculares están relacionados en Chile a hipertensión de los pacientes fallecidos por esta causal. El 100% de los pacientes fallecidos por enfermedad hipertensiva y un 55.6% de los pacientes fallecidos por enfermedad renal crónica tienen hipertensión arterial coligada a ellos. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que si nosotros redujéramos en estos individuos la tensión arterial entre 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 5 milímetros de mercurio de la presión diastólica, vamos a permitir en este grupo de individuos disminuir la reducción de mortalidad en un 45%. En el caso de insuficiencia cardíaca, hay una disminución de un 32% de la enfermedad cerebrovascular, una disminución de un 18% de la predominancia de infarto miocárdico y un 11% de la mortalidad de toda causa. En Chile tenemos el triste hábito de tener un exceso de consumo de sal. El 98.4% de los connacionales mayores de 15 años consume sal sobre 5 gramos al día. Un 24.4% de los mayores de 15 años consumen legumbres y la gran mayoría excluyen este tipo de alimentación. Solamente un 9.2% de los chilenos consume pescados. Si ustedes miran el mapa de Chile, van a pensar, esta es una población que se alimenta predominantemente de pescado y marisco. Sí, podría serlo, nuestra geografía nos lo permite. Sin embargo, la realidad es que el consumo personal de pescado y marisco es sumamente bajo. Y al igual ocurre con el consumo de agua. Es por ello que es básico ofrecer, junto con las soluciones farmacológicas a nuestros pacientes hipertensos, un cambio muy fuerte en el estilo de vida, porque radica ahí en gran parte el mal comportamiento de las cifras tensionales de los chilenos. Necesitamos guías que lleguen a la población y que penetren a la población en cuanto a sus características de alimentación y en cuanto a sus características de mejorar su actividad física. La carga que impone la hipertensión arterial no controlada al sistema de salud es tremendamente onerosa y no podemos ignorarla. De hecho, en Chile se estima que el costo sanitario, esta es una revisión del año 2015, el costo sanitario para ese año gastado en pacientes hipertensos fue de 28 millones de dólares. Si tomamos en cuenta en una década y extrapolamos este número, podríamos decir que gastamos 280 millones de dólares en el control de los hipertensos en una década. Y sin embargo tenemos un 14% de los pacientes en control. Y constituye la 7ª causal de muerte en nuestro país, la hipertensión arterial. Por lo tanto, ¿qué ocurrió con estos 28 millones de dólares gastados anualmente? No está claro. Los desafíos que enfrenta Chile a futuro en este tema son los siguientes. Tenemos nosotros como país una alta prevalencia de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles y por otra parte tenemos una proporción muy baja de factores protectores.
La encuesta nacional de salud evidencia una sociedad chilena con importantes inequidades y diferencias en la prevalencia de enfermedades, según años de estudio cursados, según edad y según género, evidenciando la relevancia de considerar determinantes sociales de la salud en la construcción de políticas públicas. Es por ello que yo creo que debemos poner especial atención a lo que nos van a enseñar nuestros excelentes invitados que tenemos para esta noche y que podríamos, a través de su enseñanza, mejorar mucho lo que es el manejo de nuestros pacientes hipertensos, que hoy en día es sin lugar a dudas aún deficitario. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Yenes por esta introducción y dejamos entonces al doctor José Ramón González Juanatey con la presentación Olmesartán, evidencia y beneficios cardiovasculares. Doctor González, por favor. Hola, buenas noches, buenas tardes en Chile. En primer lugar, agradecer a Eva y a Tecnofarma la oportunidad de compartir esta sesión para nuestros colegas de Sudamérica, en particular nuestros colegas de Chile, aspectos relacionados con la hipertensión arterial. Mi papel aquí va a ser, analizar la evidencia disponible con olmesartán en tensión arterial y un poco olmesartán en pacientes con hipertensión arterial y protección cardiovascular. Estos serían mis conflictos de interés relacionados con la presentación y he estructurado mi presentación en una serie de retos, pudiéramos decir. El primer reto sería un poco necesidades de optimización terapéutica y diagnóstica en hipertensión arterial en el 2020. Ya vimos la realidad que nos han presentado de Chile y es una realidad superponible a otras áreas en donde el control de la hipertensión arterial es sin duda un reto, no solo la prevalencia creciente de hipertensión arterial, sino el control de hipertensión arterial. En esta diapositiva vemos, y es un poco destacado en rojo, la situación en Latinoamérica, en donde vemos la diferencia en prevalencia entre hombres y mujeres entre el año 2000 y el año 2010 y observamos un incremento significativo en la prevalencia de hipertensión arterial. Por tanto, el primer mensaje es que deberíamos desarrollar al hilo de estrategias educativas, porque en el fondo la educación es salud, como antes se comentaba, de que hay medidas con cambios en el estilo de vida que pueden prevenir el desarrollo de hipertensión arterial, porque como vemos ahí en Latinoamérica, como en otras áreas del mundo, la hipertensión es un principal problema de salud general y de salud individual. Y al hilo de lo que nos comentaban, el control de la presión arterial, esto es una diapositiva que refleja la situación de control de hipertensión arterial en diferentes áreas del mundo, dista de considerarse óptima. Se han hecho esfuerzos en el diagnóstico, en el tratamiento y en el control, porque en el fondo los retos serían diagnosticar hipertensión, tratar la hipertensión arterial con cambios en el estilo de vida y con fármacos y controlar la presión arterial, que al final sería el objetivo fundamental. Y como vemos en la diapositiva, es un problema global, no solo es un problema de Chile, sino es un problema global, aunque hay diferencias claras entre áreas en lo que a control de la hipertensión arterial se refiere. Por tanto, la hipertensión es una situación patológica, una patología de alta prevalencia que guarda mucha relación con los estilos de vida de la población, de ahí la importancia de la educación y que una vez que se desarrolla hipertensión hay que detectarla, diagnosticarla, tratarla y lo que es más importante, controlarla. Bien, vamos a ver qué aportaciones tiene olmesartán, pudiéramos decir como primero de la clase en el grupo de fármacos para control de presión y para protección cardiovascular y renal de los hipertensos, que podríamos decir que es el ARA2 de referencia en ese contexto. Vamos a ver de qué evidencia disponemos con olmesartán y de qué evidencia disponemos con los fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Esta diapositiva resume las recomendaciones de las guías europeas, de las últimas guías europeas de hipertensión arterial, que en el fondo son las mismas recomendaciones que las guías americanas. Las recomendaciones insisten
en la importancia de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con IECAS o con ARA2 y combinar con calcio antagonistas dihidropiridínicos. Amlodipino es el calcio antagonista con mayor evidencia disponible en este ámbito, y con tiacidas con diuréticos. Y vemos qué combinación para qué perfil de pacientes. Y luego, pues el doctor Redón abordará este aspecto de cómo seleccionar pacientes para un determinado tipo de combinación. También las guías dicen que cuando necesites reducir la presión arterial sistólica más de 20 milímetros de mercurio y o la diastólica más de 10, que inicies con una terapia de combinación, con una terapia combinada. En el resto de los casos, aparte de cambios en el estilo de vida, puedes iniciar con monoterapia. Pues bien, las diferentes monoterapias de hipertensión arterial, que en el fondo se establecen en la diapositiva previa, vemos como, bueno, tanto los diuréticos, betabloqueantes, inhibidores de la ECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina y los calcioantagonistas tienen un efecto antihipertensivo demostrado y una protección cardiovascular y renal en parte asociada al efecto antihipertensivo y en parte mediada por mecanismos más allá de presión arterial, que luego comentaremos para el caso de los ARA2 y en concreto para el caso de olmesartán. Por lo tanto, vemos que hay un control, una reducción del riesgo cardiovascular asociado al efecto antihipertensivo y asociado a características propias de cada uno de los grupos de fármacos. Aquí en esta diapositiva ya se observa que la eficacia antihipertensiva de los betabloqueantes es menor que del resto de los grupos principales de fármacos para el control de la presión arterial. De ahí que los betabloqueantes, aparte sobre todo en hipertensos de edad más avanzada, donde la cardioprotección y la nefroprotección de los betabloqueantes en hipertensión arterial no es igual al resto de los grupos de fármacos. De ahí que los betabloqueantes hayan desaparecido del primer escalón del tratamiento de la hipertensión arterial, de la primera línea de tratamiento, y eso sí, son fármacos de uso obligado en indicaciones como cardiopatía isquémica, control de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular y ya la Princes, que es betabloqueantes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. Por tanto, eficacia antihipertensiva de los diferentes grupos de fármacos. Respecto a los ARA2, no todos los ARA2 están hechos de la misma forma. En esta diapositiva vemos efecto de diferentes concentraciones de distintos ARA2, olmesartán, losartán y candesartán, diferentes ARA2, y vemos cómo olmesartán tiene una capacidad, en este caso, de contracción de la aorta inducida por angiotensina 2 mayor que el resto de los ARA2. De ahí veremos luego la eficacia. Esto es un indicador de investigación, pudiéramos decir, básica en modelos animales, que luego tendrá su traducción, o debería tener su traducción, a que el fármaco no solo evita la contracción de la aorta en modelos animales, sino que tiene un efecto antihipertensivo de primera línea y un efecto antihipertensivo mayor que el resto de los fármacos de la familia. Y aquí lo vemos, como el control de presión arterial con olmesartán es superior y significativo al logrado con otros ARA2, losartán, valsartán. Por tanto, esa eficacia en modelos animales de olmesartán, en modelos, en este caso de aorta, de contracción de aorta y bloqueo de la acción de la angiotensina 2, se traduce en una mayor eficacia antihipertensiva. Esto es algo que ya conocemos desde hace tiempo, que olmesartán tiene una potencia antihipertensiva a dosis ajustada superior al del resto de los componentes de la familia. Lo podemos ver aquí, la comparación entre dosis ajustadas de ARA2, y de nuevo observamos cómo olmesartán, en este caso 40 miligramos de olmesartán comparado con valsartán, losartán, valsartán 160, losartán 100 y placebo, el fármaco de referencia, la eficacia con fármacos de referencia unidos a placebo, vemos que la eficacia antihipertensiva de olmesartán es claramente superior que el resto de los comparadores. Por tanto, datos de experimentación animal
mayor eficacia de bloqueo de la angiotensina 2 se traducen en mayor eficacia antihipertensiva comparado con los demás grupos. Recientemente se ha destacado, y hay dos publicaciones, esta es una diapositiva del New England de hace escasamente un año, en donde se destaca la importancia de la presión arterial de 24 horas y de la presión arterial nocturna en el daño orgánico y en el riesgo cardiovascular de los hipertensos, y por tanto se insiste en la necesidad de un adecuado control de la presión, especialmente la presión sistólica como el principal determinante del daño orgánico, pero de la presión arterial de 24 horas, especialmente de la presión arterial nocturna y de la presión arterial del incremento de la presión arterial. Estos son datos de un registro español de Holter de 24 horas publicado en el New England, en donde se destaca la importancia de la presión arterial sistólica, la importancia de la sistólica de 24 horas y sobre todo la importancia de la presión sistólica nocturna en el riesgo cardiovascular de los pacientes, en el riesgo cardiovascular de los hipertensos. Por tanto, los fármacos antihipertensivos deben demostrar su eficacia en el control de la presión arterial en el consultorio, en el control de la presión arterial en el domicilio, pero especialmente en el control de la presión arterial en 24 horas, de la presión arterial nocturna y de la presión arterial de primeras horas de la mañana, el final de lo que pudiéramos llamar el intervalo de dosis. Y aquí vemos la comparación de olmesartán respecto al resto de los ARA2, en donde observamos cómo la eficacia antihipertensiva de olmesartán en 24 horas es superior a de los ARA2, al resto de los componentes de la familia con la que se compara. Entonces observamos de nuevo en práctica clínica cómo se confirma la eficacia antihipertensiva de olmesartán, no solo de presión arterial en domicilio o en consultorio, sino presión arterial de 24 horas. Y en esta revisión se analiza el comportamiento de los diferentes ARA2 en control de presión arterial de 24 horas, control de presión arterial diurna, y observamos cómo en el control de la presión tanto sistólica como diastólica de 24 horas, sistólica y diastólica diurna, olmesartán, comparado con el resto de los fármacos de la clase, demuestra una clara eficacia, una superior eficacia antihipertensiva. Y como antes comentábamos, la importancia de la presión arterial nocturna, incluso se sugiere que es la presión arterial nocturna y no la diurna el determinante del daño orgánico, el determinante de los problemas cardiovasculares y renales de los hipertensos. Y en esta diapositiva, de nuevo, se compara la eficacia de olmesartán en la presión arterial nocturna y se comprueba especialmente para la presión arterial sistólica, que es el ARA2 con una mayor eficacia. Y de nuevo, la importancia del incremento matutino de la presión arterial. Sabemos que los accidentes cardiovasculares se concentran a las primeras horas de la mañana. En las primeras horas de la mañana la presión arterial aumenta de forma rápida y por tanto hay una relación entre riesgo cardiovascular y lo que se llama el morning surge, el incremento matutino de la presión arterial, donde los fármacos deben intentar controlar ese incremento matutino, no solo el control de la presión arterial nocturna, sino el incremento matutino en las 4 horas al final del intervalo de dosis. Y de nuevo, y especialmente para la presión arterial sistólica, olmesartán, comparado con el resto de los antihipertensivos, demuestra una clara eficacia en dicho control. Por tanto, datos de experimentación animal de eficacia en el bloqueo de la angiotensina 2 se trasladan a datos en práctica clínica, donde olmesartán tiene un perfil de control de presión arterial en diferentes escenarios que podrían hacernos pensar que es el ARA2 de referencia, al menos en lo que a control de presión arterial se refiere. Y ya alguna propiedad más allá del control de presión. Antes decíamos que los fármacos para la reducción
cardiovascular y renal de los hipertensos se basan en dos pilares. Por un lado, control de presión. El control de presión es el elemento central. Sin control de presión es difícil un buen control del riesgo cardiovascular y renal de los pacientes, pero luego hay efectos más allá del control de presión. Este sería un poco el tercer reto, la investigación con olmesartán en el continuum cardiovascular. Olmesartán, aparte del control de presión en los diferentes periodos que hemos analizado, protege el proceso aterosclerótico, es decir, protege a los vasos, a las arterias, de la evolución hacia las placas y hacia la inestabilización de las placas, y protege al riñón de la enfermedad renal hipertensiva. Pues vamos a ver por qué olmesartán tiene toda esa un poco evidencia que hace que pudiéramos decir que es el ARA2 vasculoprotector. Hay una serie de ensayos clínicos, de estudios clínicos, que se resumen en esta diapositiva. Más allá del control de presión arterial del fármaco, demuestran protección vascular y renal, vascular especialmente en las diferentes fases, desde la disfunción endotelial hasta la aparición de placas ateroscleróticas en los pacientes hipertensos. Vamos a ver brevemente las características de estos ensayos clínicos con olmesartán que hacen que este ARA2 pueda ser definido como un ARA2 vasculoprotector. De nuevo partimos de un modelo animal, como el que partíamos en el control de presión arterial, pero luego tenemos que intentar trasladar esa evidencia en modelos animales al modelo humano, es decir, a los pacientes. Y vemos cómo en ratas hipertensas olmesartán es capaz de reducir el estrés oxidativo y mejorar la disfunción endotelial. Por tanto, en un modelo animal, olmesartán tendría esa peculiaridad en el que, más allá de su eficacia antihipertensiva, es capaz de restaurar la disfunción endotelial, la normal función endotelial, y reducir el estrés oxidativo en ese modelo animal. Pues vamos a ver si es posible que estos datos experimentales tengamos evidencia de que se cumple en el paciente. De nuevo, también en un modelo animal restaura la rarefacción capilar. La rarefacción capilar es algo, un proceso patológico clave en la progresión a diferentes patologías, a la progresión a insuficiencia cardíaca, a la progresión de la propia enfermedad hipertensiva, a la progresión a alteraciones metabólicas relacionadas con la rarefacción vascular en la grasa visceral, fundamentalmente, y también a la persistencia de la presión arterial. De nuevo, en un modelo animal observamos cómo el tratamiento con olmesartán restaura dicha rarefacción capilar. Pero, de nuevo, la pregunta que nos hacíamos antes, tenemos datos en investigación animal, vamos a ver cómo esos datos de investigación animal se trasladan a las personas. Y estas serían, o a los pacientes, los diferentes ensayos clínicos en donde olmesartán ha demostrado esa vasculoprotección y esa nefroprotección. El estudio Utopia, BIOS, MOR, OLBIOS y el ROADMAP, el ensayo clínico ROADMAP, donde existen datos en pacientes que confirman lo que antes comentábamos de modelos animales. Brevemente vamos a ver, en primer lugar, los datos del estudio Utopia, en donde olmesartán es capaz de reducir la inflamación, es decir, marcadores de inflamación en pacientes hipertensos, y vemos cómo olmesartán reduce de forma significativa respecto al placebo la concentración de proteína C reactiva de alta sensibilidad, el TNF, interleucinas, factores quimiotácticos e incluso una reducción significativa del colesterol LDL. Por tanto, más allá de la buena eficacia antihipertensiva que antes veíamos de olmesartán, olmesartán tendría, al menos en mediadores de inflamación sistémica, que se relacionan directamente con la enfermedad aterotrombótica o aterosclerótica, un efecto claro de reducción de la inflamación. Estos datos son casi exclusivos de olmesartán y refuerzan su papel vasculoprotector. Por tanto, modelos, es decir, estudios en humanos y, de nuevo, también en pacientes hipertensos, y aquí una comparación con amlodipino en
la disfunción endotelial coronaria, olmesartán es capaz de restaurar la función endotelial en las coronarias en comparación con alodipino, que no ha demostrado en este caso un efecto significativo. De nuevo, en un modelo, en este caso de pacientes hipertensos, lo que se había visto en modelos animales se cumple, y otra prueba más de ese papel vasculoprotector de olmesartán en la primera fase, pudiéramos llamar, de la aterosclerosis. Pero para mí esta publicación, es una publicación ya hace unos años, es también muy relevante respecto al bloqueo de la progresión de disfunción endotelial a las placas ateroscleróticas, al proceso ya aterosclerótico más manifiesto y más macroscópico, ya que olmesartán es capaz de promover la movilización de progenitores endoteliales. Sabemos que la reducción de la movilización de progenitores endoteliales constituye uno de los elementos centrales de la progresión desde disfunción endotelial a el proceso aterosclerótico, y esa menor movilización de progenitores endoteliales hace que el endotelio vascular tenga un mayor grado de disfunción y sea incapaz de protegerse frente a mediadores del proceso aterosclerótico. Estos datos son especialmente relevantes en el papel de olmesartán, no solo en bloquear la progresión del proceso aterosclerótico, sino de proteger al endotelio, favoreciendo la migración de progenitores endoteliales y favoreciendo la presencia de un endotelio funcionalmente normal. Y ya la progresión a placas ateroscleróticas. De nuevo, observamos aquí en un estudio comparativo con atenolol cómo olmesartán es capaz de reducir el volumen de placa, es decir, un paso más en el proceso aterosclerótico. Restaura la función endotelial, promueve salud endotelial al promover la movilización de progenitores endoteliales y reduce el volumen de placa de forma significativa comparado con atenolol. De nuevo, en la línea de vasculoprotección frente al proceso aterosclerótico, que en el estudio Olivus se confirma otra vez de forma significativa la reducción del volumen de placa, como puede observarse en la parte inferior de la diapositiva con olmesartán. Olmesartán es el ARA2, yo diría que es el antihipertensivo, el fármaco cardiovascular con una mayor evidencia en el bloqueo del proceso aterosclerótico a nivel arterial sistémico, especialmente a nivel arterial coronario y a nivel arterial cerebrovascular. No solo protección frente a la disfunción endotelial, promover un endotelio funcionalmente normal, sino prevenir o reducir el volumen de las placas ateroscleróticas. Y de nuevo aquí en el estudio BIUS un poco también el remodelado vascular. La hipertensión en gran medida a nivel vascular se debe a que las arterias de resistencia engruesan su pared y reducen su luz. Pues bien, pudiéramos decir, regresión del remodelado vascular hipertensivo iría en la línea contraria, reducción del espesor parietal e incremento de la luz, que haría que el proceso hipertensivo pudiera controlarse de forma más fácil, y sobre todo que no solo el proceso aterosclerótico, sino también el proceso de remodelado microvascular hipertensivo pudiese regresar y pudiese contribuir a esa salud vascular. Y de nuevo aquí, en una comparación olmesartán-atenolol, en un seguimiento a un año, se observa cómo olmesartán es capaz de normalizar la relación entre la pared y la luz, es decir, reducir el remodelado patológico asociado a la hipertensión arterial, reducir el espesor parietal e incrementar la luz vascular, revirtiendo el remodelado vascular hipertensivo. Es decir, dos pilares de lo que constituye la seña de identidad en vasculoprotección de olmesartán. Por un lado, evitar la progresión del proceso aterotrombótico, y por otro lado, evitar la progresión y regresar el proceso de remodelado vascular hipertensivo.
Y en ese sentido, y ya hace ya unos años, se demuestra, y esto podría estar en línea con la segunda evidencia en el modelos animales que antes presentaba, de la rarefacción vascular. Vemos cómo olmesartán es capaz de restaurar la hipoperfusión cerebral, y esto sería con PET, con tomografía de emisión de positrones, y esta restauración de la perfusión, de la hipoperfusión cerebral en ancianos hipertensos, guardaría relación con tres factores. Por un lado, la extraordinaria eficacia de olmesartán como antihipertensivo en 24 horas nocturno, al final del intervalo de dosis, la mejoría de la función endotelial vascular, la reducción de la progresión de la aterosclerosis, de las placas ateroscleróticas y probablemente también y especialmente la regresión del remodelado microvascular hipertensivo. Al final, todos esos componentes podrían justificar este hallazgo de mejora de la perfusión cerebral. Recientemente, además, en JACC Neurology, esta semana se publican datos muy importantes en donde ARA2 comparados con IECAS podrían tener un papel protector en el desarrollo de deterioro cognitivo y demencia en hipertensos. Este dato con olmesartán va en esa línea. Olmesartán podría, en base a esta evidencia, retrasar o evitar el deterioro cognitivo y la progresión a demencia vascular de hipertensos ancianos vinculado a esa característica de olmesartán como básculo-protector. Y al final, la segunda pata del proceso básculo-protector y nefroprotector, los datos del estudio Roadmap, en donde el olmesartán fue capaz de prevenir el desarrollo de enfermedad renal, en este caso desarrollo de microalbuminuria en pacientes diabéticos de forma significativa. De nuevo, el papel del fármaco en la protección orgánica, en este caso en la protección del desarrollo de microalbuminuria en pacientes diabéticos en base a los resultados del estudio ROAPA. Y ya mi última diapositiva, que sin duda hace que olmesartán deba ser considerado el primero de la clase dentro de su grupo, dentro de los antagonistas de los receptores de la angiotensina, pero probablemente dentro del grupo global de fármacos antihipertensivos, no solo por su superior eficacia en el control de la presión arterial diurna, especialmente nocturna, de 24 horas y del fin del intervalo de dosis, las 4 últimas dosis, para controlar el incremento de la presión arterial matutina, sino el conjunto de evidencias de experimentación animal, pero especialmente de ensayos clínicos en humanos, que confirman ese perfil vasculoprotector y nefroprotector y que hace que olmesartán deba ser considerado el primero de la clase y deba ser considerado como un elemento central en la terapia combinada, que ahora nos comentarán, para lograr lo que todo médico persigue en sus pacientes hipertensos, que es controlar la presión arterial, pero especialmente proteger su sistema cardiovascular y su riñón, y olmesartán debería constituir, o parece constituir sin duda, el núcleo de lo que debemos asociar luego para, en pacientes que necesiten terapia combinada, lograr el control adicional de presión que pueda contribuir a ese claro efecto de cardioprotector y de vasculoprotector y nefroprotector del fármaco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Juanatey. La verdad es que nos dejó muy claro todos los beneficios que nos entrega olmesartán como molécula propia, ¿no? Así que ahora, como ya lo dijiste en un principio, vamos a dejar al doctor Joseph Redón con olmesartán amlodipino, beneficios y perfil de pacientes. Doctor Redón, por favor. Muchas gracias, Eva. Si me ponen la primera diapositiva, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Eva y a Tecnofarma su amable invitación y agradecer las palabras de presentación
del profesor Llenes. Indudablemente, a lo largo y sobre todo agradecerles a ustedes también su presencia en esta webinar. A lo largo de los próximos minutos, yo voy a tratar de completar aquello que el profesor Juan Atey ha comentado referente a las bondades que puede tener olmesartán, pero en este caso, que en combinación. Indudablemente hay toda una serie de beneficios que pueden obtenerse y un perfil de pacientes, y sobre todo un perfil de pacientes teniendo en cuenta lo que el doctor Llenes nos ha comentado, y es la situación en Chile. Yo me gustaría inicialmente el tratar de darles una información respecto a lo que es la los objetivos terapéuticos que hoy en día, vamos a ver si pasa la diapositiva, que no pasa la diapositiva. El pasador no fue. Ahora, aquí está. Bien, en primer lugar yo quería simplemente recordarles a ustedes cuáles son los objetivos que han marcado las guías europeas recientes, tanto las de la Sociedad Europea de Cardiología o como de hipertensión, para los pacientes hipertensos. En pacientes por debajo de 65 años, prácticamente en todas las situaciones, pacientes hipertensos sin más, diabéticos, con enfermedad coronaria, con un accidente cerebrovascular previo, los niveles de presión arterial tienen que llevarse a niveles aproximadamente de 130 milímetros de mercurio o incluso menos si es tolerado, siempre que no bajemos de 120. Ya cuando la edad es más avanzada, entre 65 y 79, se tiende a ser un poco más cauto, pero de nuevo, el target tiene que ser por debajo de 140 y lo más cerca de 130 posible. E incluso ya en pacientes por encima de 80 años, el target tiene que mantenerse si el paciente está en buenas condiciones. Si esto pasamos a la presión arterial diastólica, los valores de presión arterial diastólicos tienen que llevarse aproximadamente a nivel de menos de 80 milímetros de mercurio. Pero además esta presión arterial debe controlarse antes de 3 meses. ¿Antes de 3 meses para qué? Para poder conseguir una reducción de presión que proteja al paciente del daño orgánico que se está sucediendo asociado a la hipertensión arterial. Bien, el pasador me está dando mis problemillas, pero vamos a ver, intentar que podamos. Bien, en este caso, vamos a... ¿Les puedo pedir que me pasen ustedes la diapositiva? Porque por lo que veo, sí. Siguiente, por favor. En este sentido, yo había recogido una información muy básica que el doctor Llenes nos ha ampliado de una manera marcada en lo que sucede en Chile. Con arreglo, como él ha comentado, la encuesta nacional de salud, la última del 2016 a 17, el 27% de la población de Chile es hipertensa. Pero si me pasa a la siguiente, vemos cuál es el grado de control. Él ha hablado muy bien de un grado de control de un 14%, porque este grado de control que yo les presento aquí, de aproximadamente un 33%, tanto en una encuesta nacional de salud como en parte del programa de medida de presión arterial durante el mes de mayo que ha promovido la Sociedad Internacional de Hipertensión, realmente el porcentaje de aquellos pacientes que están tratados, que conocen que son hipertensos y que están tratados, tan solo el 33% está controlado. Y si me paso a la siguiente, es relevante el comentar que por qué se produce esto. El por qué se produce esto tiene diversos componentes. Tiene un componente de lo que es la cumplimentación por parte de los pacientes, la inercia, indudablemente la estructura sanitaria de cada país, pero también, sin duda alguna, lo que es fundamental son los mecanismos que elevan la presión arterial y que la mantienen elevada y que el abordaje de esto, junto a que el paciente sea capaz de tomar la medicación, realmente es lo que va a condicionar que si actuamos adecuadamente en estos puntos, vamos a producir una reducción adecuada de la presión arterial y por ende la protección. Si me pasa la siguiente,
En ella podemos ver que las últimas guías que se publicaron en el 2017 del American College of Cardiology y de la American Heart Association y en el 2018 las de las sociedades europeas, en ellas se pasa revista a toda una serie de elementos y con algunas discrepancias hay un elemento que todo el mundo está de acuerdo y es cómo tratar a los pacientes. Y si me pasa la siguiente diapositiva, vemos cómo la recomendación para el inicio del tratamiento antihipertensivo, salvando situaciones de pacientes de bajo riesgo de hipertensión o pacientes de edad muy avanzada o pacientes frágiles, la recomendación es una recomendación de una terapia combinada. Una terapia combinada que hay que incluir un bloqueo del sistema renina-angiotensina, bien un inhibidor de la enzima de conversión o un antagonista de los receptores de angiotensina, con un calcio antagonista o con un diurético de tipo tiacídico o tiacídico light. Pero además, la recomendación es que esta terapia combinada, a ser posible, se realice con el mismo comprimido. ¿Por qué? Si me pasa la siguiente, vemos una serie de puntos en los cuales nos refleja las ventajas que tiene la terapia combinada y que además la terapia combinada sea en el mismo comprimido, las fixed dose combination que se han popularizado. Indudablemente, la terapia combinada mejora el control porque tiene un efecto aditivo de los fármacos cuando seleccionamos fármacos adecuados. Si me pasa la siguiente, vemos cómo esta adición de las drogas, la siguiente por favor, esta de las drogas, diversos metaanálisis nos han llevado a la conclusión de que la combinación, y la combinación especialmente con combinación en comprimido, en el mismo comprimido, mejora las tasas de normalización. Y esta mejoría de las tasas de normalización, me paso a la siguiente, tienen una traslación clara a la protección cardiovascular. En este estudio, en un estudio de vida real, se compara el impacto que tiene en reducción de riesgo de eventos cardiovasculares la terapia combinada frente a la monoterapia. Vemos que la terapia combinada reduce de una manera significativa y muy clara cualquier evento cardiovascular, enfermedad isquémica cardíaca, enfermedad cerebrovascular, desarrollo de insuficiencia cardíaca y desarrollo también de fibrilación auricular. Con este incremento de la respuesta, si me paso a la siguiente, aparece otro elemento a considerar y es que la presión arterial se consigue controlar más rápidamente. Si se puede controlar más rápidamente, sin duda alguna, el paciente al cual iniciamos un tratamiento antihipertensivo, sin duda alguna, confía más en nosotros, porque más rápidamente alcanzamos el control. Y si vemos la siguiente diapositiva, vemos una combinación en la cual es el impacto, reducción de presión arterial de monoterapia con amlodipino, con olmesartán, con una dosis mayor de amlodipino, pero la terapia combinada de olmesartán con amlodipino es capaz de reducir ya en la segunda semana de inicio del tratamiento el 85% de la reducción de presión arterial que va a obtener. Con ello, sin duda alguna, el control se produce antes. ¿Qué sucede también? Los efectos secundarios. Si me paso a la siguiente, hay un metaanálisis el cual vemos cómo la administración de los fármacos en el mismo comprimido reduce los efectos secundarios, no solo ya porque los fármacos que introducimos son capaces de controlar, como luego veremos con más detalle, los efectos secundarios, sino que además, al administrarse al mismo tiempo, esa reducción de efecto, esa reducción de la producción de edemas cuando introducimos amlodipino o de la hipocaliemia cuando introducimos hidroclorotiazida, al administrarse al mismo tiempo los fármacos y no de una manera más descontrolada como sucede cuando se administran por separado, indudablemente los efectos secundarios pueden reducirse de una manera mucho más completa y mucho más eficaz. Si me pasa la siguiente, otros elementos a considerar. Y yo les he dicho antes, y como ven ustedes en el gráfico que hay en la parte superior izquierda de la diapositiva,
La cumplimentación es un elemento clave. Indudablemente, la combinación en el mismo comprimido incrementa la adherencia porque simplifica la terapia. Porque la falta de adherencia es un problema realmente serio. Me pasa la siguiente. Vemos aquí datos de un estudio en el cual pacientes que inician tratamiento antihipertensivo prácticamente casi al año tienen una reducción de la adherencia al tratamiento prácticamente a la mitad. Y si no reducen solo a la mitad, que lo vemos en la franja azul, en la franja marrón, lo que nos explica es que las combinaciones fijas se mantienen mejor. Y este mejor mantenimiento tiene una protección cardiovascular muy relevante. Porque si vemos la siguiente diapositiva, en uno de los grandes estudios que se han hecho con antagonistas de los receptores, el hecho de que se deje la medicación del estudio, de que los pacientes abandonen el estudio, incrementa el riesgo de muerte cardiovascular, incrementa el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, incrementa el riesgo del evento, de los eventos combinados, de los endpoint combinados de eventos. Esto, sin duda alguna, es muy relevante. La reducción, el abandono terapéutico, sin duda alguna, incrementa el riesgo de una manera marcada. Y esto especialmente en pacientes de alto riesgo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos también datos europeos. Datos europeos de más de 18.000 pacientes diagnosticados de nuevo, que se inician tratamiento antihipertensivo, el riesgo de tener eventos cardiovasculares es marcado en aquellos pacientes en el que el número de dosis, es decir, la adherencia, el porcentaje de adherencia de pacientes es menos de un 40%, o es entre un 40 y un 79%. Tan solo cuando la adherencia es superior al 80% se consigue un claro beneficio. Y finalmente, si me pasa a la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo la cumplimentación con las combinaciones fijas en el mismo comprimido es muy superior cuando lo comparamos con la administración de los mismos fármacos por separado. Y ya, para finalizar en cuanto a las ventajas, me pasa a la siguiente diapositiva. Por favor, está claro que la combinación, y si es la combinación con buena adherencia, reduce el riesgo cardiovascular. Hace unos pocos años se publicó un estudio, si me pasa a la siguiente diapositiva, vemos cómo se cogieron un grupo de pacientes de 1.762, en los cuales se dividieron aquellos que iniciaron una terapia con monoterapia y otros con terapia combinada. Y a lo largo del tiempo, aproximadamente a los 6 meses, los pacientes de monoterapia necesitaron además terapia combinada. Pues, ¿qué sucedía con la reducción de riesgo? La reducción de riesgo era muy superior en aquellos que la terapia combinada se inició desde un principio. Por lo tanto, tenemos evidencias de que la terapia combinada y además en el mismo comprimido proporciona una serie de beneficios. Pero pase la siguiente, por favor. Cuando nosotros vayamos a considerar todo esto, no debemos de olvidar otro elemento, y es el coste. Este es un estudio realizado en Canadá, en el cual, que tomando los mismos fármacos en la misma comprimido, y se comparaban con la terapia administrada, los mismos componentes por separado, el riesgo, el coste total del sistema sanitario fue significativamente inferior, debido a que redujo el número de consultas necesarias, el número de fármacos para otras complicaciones y una tendencia a la reducción del hospital, a la reducción de la hospitalización. Por lo tanto, es relevante, y es relevante para nuestros sistemas sanitarios que siempre van cortos en financiación, lo que se pueda conseguir incluso reduciendo costes a costa, en este caso, de un mejor control de presión y una mayor reducción del riesgo cardiovascular. Si me paso a la siguiente, cuando nosotros planteamos que se necesita una combinación de fármacos, debemos de seleccionar los fármacos más eficientes que sea una combinación apropiada, pero que además tenga
los mínimos efectos secundarios y una actividad antihipertensiva realmente mantenida durante las 24 horas. Ya el doctor Juanatey les ha expresado cuáles son las características de olmesartán en cuanto a la capacidad de reducción de presión arterial. Si me paso a la siguiente, simplemente quiero recordarles este diamante que las guías europeas de hipertensión en el 2013 pusieron como una visión muy fácil de cuáles son las combinaciones que son aceptables. ¿Y que son aceptables por qué? Las combinaciones de dos fármacos que son aceptables porque, por una parte, tienen un efecto aditivo antihipertensivo y, por otra parte, tienen también una reducción de efectos secundarios. Y está claro que el bloqueo del sistema renina-angiotensina en su combinación con diuréticos tiacídicos o con calcio antagonistas son aquellos que son claramente recomendados porque cumplen ambos criterios, efecto aditivo y además reducción de efectos secundarios. De los efectos secundarios típicos de cada uno de los fármacos, de los calcio antagonistas como son los edemas y de los diuréticos tiacídicos como es la hipocaliemia y la hiperuricemia. Si me paso a la siguiente, consideramos que si tomamos como base olmesartán como uno de los first in class, como ha comentado el doctor Juanatey, dentro de los antagonistas de los receptores de angiotensina, tenemos una gran familia, la cual ha ido creciendo a lo largo de los años. Y después de la combinación con hidroclorotiazida, nos viene la combinación con amlodipino. Combinación con amlodipino que va a tener una serie de características especiales que van a determinar cuál puede ser su mejor utilización. Si me paso a la siguiente, podemos ver aquí cuáles son los efectos. Ya hemos visto lo que hace el olmesartán, lo que hace un antagonista de los receptores de angiotensina. Pero, ¿cuál es la acción de los calcioantagonistas? Los calcioantagonistas protegen, inhiben la vasoconstricción inducida por la hiperactividad adrenal debido al bloqueo del influjo de los iones cálcicos. Por lo tanto, lleva claramente a vasodilatación. Pero aparte de esta vasodilatación, tienen otros efectos, como es un cierto grado de natriuresis, una inhibición de la liberación de aldosterona y una interferencia también con el mecanismo de vasoconstricción que tiene la angiotensina 2. ¿Y qué sucede cuando unimos ambos? Cuando unimos un antagonista de los receptores como el olmesartán y un calcioantagonista como amlodipino. Si vemos la siguiente diapositiva, queda resumido aquello. Los calcioantagonistas producen vasodilatación, pero producen edema periférico. Son efectivos en pacientes con tendencia renina baja y reducen la isquemia cardíaca. Indudablemente, la adición de olmesartán va a producir una venodilatación, con lo cual va a atenuar los edemas periféricos, pero además va a añadirle la eficacia en pacientes con renina alta o con renina normal. Y además va a tener un cierto efecto, no muy marcado, pero ya ha sido explicado por el doctor Juanatey, cuál es el efecto que pueden tener protector vascular y vascular coronario. Indudablemente los antagonistas, olmesartán, en el bloqueo del sistema renina-angiotensina va a cortar el desarrollo del continuum de lesión cardiovascular y renal, pero además va a tener la protección de los pacientes con insuficiencia cardíaca y con afectación renal, mientras que el calcio antagonista facilita el que ponga un aumento del sistema renina-angiotensina que sea bloqueado y sin duda alguna la falta de beneficio que tienen los calcio antagonistas en cuanto a la protección renal o de insuficiencia cardíaca queda compensado. Al final, en conjunto, hay una reducción de presión arterial sinérgica y una complementariedad en los beneficios clínicos. Si me paso a la siguiente, vemos cómo el efecto antihipertensivo que produce el incremento, la adición del amlodipino al olmesartán. Vemos aquí comparativamente en este gran estudio de Crisan de hace ya varios años cómo indudablemente el incremento de dosis de olmesartán de 10 a 40 incrementa la reducción, en este caso de la presión arterial sistólica. El amlodipino, si incrementamos la dosis también.
pero vemos cómo simplemente en dosis relativamente bajas, 10 de olmesartán o 20 de olmesartán, con la adición de 5 miligramos de amlodipino, se produce un incremento muy superior de la presión arterial, de la reducción de presión arterial, lo mismo que cuando lo hacemos con combinación con 10 miligramos, porque indudablemente los 10 miligramos con la dosis más alta de olmesartán lleva a una reducción muy marcada de la presión arterial sistólica que se mantiene, como luego veremos, en todo tipo de paciente. Junto con esta reducción de presión arterial de la combinación, si vemos la siguiente, tenemos también otro elemento que es la protección del glomérulo, la protección de la función renal. Si damos solo un calcio antagonista, vamos a producir una vasodilatación de la arterial aferente, pero el incremento de angiotensina 2 bloqueará y producirá vasoconstricción de la eferente. Sin embargo, con el balance entre ambos con telmisartán, pero puede aplicarse a olmesartán, lo que se produce realmente es un equilibrio entre el tono de la arteriola aferente y de la eferente con disminución de la presión intraglomerular y por lo tanto protección renal. Y si vemos la siguiente, vamos a ver la explicación en cuanto al impacto sobre el edema. Si nosotros administramos solo un calcio antagonista de tipo dihidropiridínico, tenemos que se produce una vasodilatación. Esa vasodilatación que junto a la estimulación en parte del sistema de angiotensina que va a producir una venoconstricción en el territorio venoso de los capilares, nos va a llevar a que va a aumentar la presión a nivel del capilar y al aumentar la presión se va a producir una liberación de líquido y por lo tanto una producción de edema. Si nosotros administramos, pase la siguiente, ambos a la vez, bloqueamos en ambos componentes del sistema capilar, tanto la parte arterial como la parte venosa, hay un equilibrio y ese equilibrio hace que la extravasación de fluidos a nivel periférico sea realmente escasa. Y con ello lo que vamos a conseguir es o bien una desaparición de los edemas, una no producción de edemas con la combinación, o si se producen, se van a producir de mucha menos intensidad y van a ser mucho mejor tolerados por el paciente. Si me pasa la siguiente diapositiva, queda por ver en qué características de pacientes podemos ver que la combinación realmente es eficaz y es eficaz comparativamente con otros tratamientos con terapia combinada que también son de uso frecuente. Y podemos hablar de lo que sucede con pacientes diabéticos y no diabéticos y podemos hablar también de cómo se producen los cambios hemodinámicos a nivel de la presión arterial central. Y, por último, considerar que si esa protección durante 24 horas, ese efecto durante 24 horas, se mantiene después de que se haya perdido una dosis. Es frecuente que los pacientes olviden alguna dosis. Lo que es importante saber es si durante ese tiempo estos pacientes siguen realmente protegidos por una reducción adecuada de la presión arterial. Pues con ello les voy a mostrar dos estudios que han sido publicados no hace mucho tiempo. El primero de ellos, pasa a la siguiente diapositiva, es el estudio Evidence. En este estudio, en pacientes que tomaban inicialmente amlodipino, 5 y 10 miligramos, y no alcanzaban control, se randomizaban a un tratamiento con perindopril amlodipino y olmesartán amlodipino, en dosis altas tanto de perindopril como de olmesartán como de amlodipino. Si vemos lo que sucedió en el objetivo, en el embryo, pasa la siguiente, por favor, vemos que los pacientes que fueron tratados con olmesartán amlodipino tuvieron una reducción significativa mayor que aquellos pacientes que estaban tratados con perindopril amlodipino. Esta reducción de presión arterial del endpoint primario se mantenía, pasa la siguiente, con
la persistencia de un control superior, de un alcanzar el control de estos pacientes muy superior en la combinación del mesartán-amlodipino que la comparativa. Pero junto a este incremento en el grado de control, junto a esta mejor reducción del objetivo primario de presión arterial clínica, si vemos la siguiente diapositiva, observaremos también cómo la reducción de presión arterial durante 24 horas fue significativamente superior y especialmente la que se producía durante la noche. Antes el doctor Juanatey les ha sacado unas diapositivas de comparativas de olmesartán con el resto de los componentes de la familia de los antagonistas de los receptores. Ese estudio que nosotros publicamos en el 2007 recogía a más de 11.000 pacientes de ensayos clínicos doble ciego. Por lo tanto, este estudio también confirma que esta reducción nocturna, que este mantenimiento de la presión arterial durante la noche, el control durante la noche, se produce con la combinación del mesartán comparativamente con la de perindopril. Y si me paso a la siguiente diapositiva, es un estudio nuestro hecho en pacientes diabéticos. En esta ocasión, pacientes también tratados con amlodipino, se les añadió o bien olmesartán o perindopril y se fue incrementando las dosis de manera progresiva. Pero en este estudio, además de la eficacia en cuanto a la presión arterial clínica, se valoró la presión arterial central y se valoró además qué sucedía si durante el último día del ensayo se suprimía la medicación y se observaba durante 24 horas a los pacientes. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos el objetivo primario era reducción de la presión arterial diastólica. Vemos que fue significativamente superior para el grupo, para la rama de olmesartán, y que se mantenía superior incluso un día después de haber dejado la medicación. Pero esta reducción de presión, mejor de presión arterial diastólica, también se trasladaba a la presión arterial. Me pasa la siguiente, por favor. A la presión arterial sistólica, pero no solo la presión arterial sistólica periférica, que se ve en la parte inferior de la diapositiva, sino también la diferencia era significativa a nivel de la presión arterial sistólica, a nivel de la raíz aórtica, analizado por el sistema de Simocore. Con ello, vemos cómo la combinación realmente resulta muy eficaz de una manera completa en cuanto a duración durante las 24 horas, más allá de las 24 horas, pacientes diabéticos, pacientes no diabéticos. Y llegados a este punto, me pasa la siguiente. ¿Cuáles las recomendaciones? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Cuándo utilizar calcium o tiacida en combinación con olmesartán? Está claro que las guías europeas nos dicen que el algoritmo de tratamiento tiene que ser iniciar terapia combinada y, a ser posible, con combinación fija. ¿Cuándo elegimos una u otra? Y yo les voy a decir cuál es mi práctica clínica. Mi práctica clínica, si el paciente tiene alto riesgo o muy alto riesgo, y estamos hablando alto riesgo en hipertensos, es prácticamente 30% de ellos, yo prefiero considerar inicialmente la combinación de olmesartán con amlodipino. ¿Cuándo no la considero aceptable? Si a pesar de ello, y a pesar de lo que yo les he comentado, puede haber algún paciente que tenga edemas que sean no aceptables. En este caso, o bien se puede cambiar a la combinación con hidroclorotiazida, o se puede añadir hidroclorotiazida a la combinación de olmesartán amlodipino. En el resto de situaciones, que puede ser el 20% de los hipertensos, uno podría pensar, por niveles de presión arterial, por riesgo cardiovascular directo asociado a la hipertensión, que puede utilizar uno u otro. Pero aquí nos encontramos con una situación que el profesor Llenes ha explicado muy bien, y es el gran componente metabólico que tienen los pacientes en Chile. En este caso, si el paciente tiene normalidades metabólicas, tiene una obesidad, tiene un síndrome metabólico, tiene
una elevación de la glucosa en ayunas. Indudablemente, la combinación con amlodipino se prefiere a la combinación con hidroclorotiazida, porque indudablemente se va a reducir el riesgo de que esa alteración metabólica pueda progresar con la hidroclorotiazida. Puede progresar con la hidroclorotiazida sin duda alguna, y la adición del mesartán mitiga parte de estos efectos secundarios metabólicos. El único efecto metabólico que no se mitiga es el riesgo de hiperuricemia que tienen los pacientes en tratamiento con hidroclorotiazida. Y también nos encontramos con pacientes que pueden tener una cierta tendencia a la hipocaliemia. Yo les he dicho que los pacientes que toman hidroclorotiazida tienen más riesgo de desarrollar alteraciones del metabolismo hidrocloruro. ¿Pero por qué? Porque la hipocaliemia que inducen reduce la capacidad de síntesis de insulina y de secreción de insulina por las células beta del páncreas. Por lo tanto, manteniendo unos niveles de potasio adecuados por la combinación, si se tienen que utilizar en algún momento, puede mitigar en parte esos efectos metabólicos. Pero frente a la presencia de factores metabólicos, bien en el paciente o bien en familiares de primer grado, indudablemente la combinación con calcio antagonista debería ser la predominante. Y si me pasa la última diapositiva, ya es tratando de hacer un resumen. Quiero insistir, la combinación con las dosis fijas está fuertemente recomendada para iniciar los tratamientos en la mayor parte de los pacientes hipertensos. Durante los últimos años se han desarrollado un gran número de combinaciones simples, de combinaciones en un mismo comprimido que además juegan con unas diferentes dosis, las cuales permiten un manejo fácil del paciente. Indudablemente, la combinación fija de olmesartán-amlodipino incrementa la reducción de presión arterial y por lo tanto nos va a mejorar el objetivo terapéutico, pero además nos va a producir, nos va a condicionar, nos va a asociar un riesgo cardiovascular y renal que más protegido. Y todo ello hace que un gran porcentaje de pacientes pueden mantenerse en objetivo terapéutico con la combinación estegron-mesartán y especialmente aquella con calcio antagonista. Me pasa la siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención y estamos dispuestos, seguro, doctor Juanete y yo, a contestar a las preguntas que ustedes les planteen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Redón. Una excelente revisión de la combinación. Y antes de pasar a las preguntas, quiero dejar con usted al doctor Llenes, quien hará un pequeño resumen de las presentaciones que acabamos de apreciar. Doctor Llenes, por favor. En realidad son notables los aportes que nos han dado estos dos magníficos expositores. Dentro de ellos, una de las cosas que quiero recalcar, que se dijo en la exposición, es un paciente hipertenso no debe permanecer hipertenso más allá de 3 meses, porque si permanece sin lograr los objetivos terapéuticos más allá de 3 meses va a tener un alto riesgo y una alta mochila de peligrosidad que vamos a tener que cargar con ella. Por lo tanto, la primera cosa que hemos aprendido de estas dos exposiciones es que un paciente que inicia control con nosotros no debe demorarse más de 3 meses en lograr el objetivo terapéutico. Lo segundo que quedó claro de ambas exposiciones es que la base del tratamiento debe ser siempre un IECA o un ARA2, a menos que exista alguna condición local para ese individuo que contraindique el uso de esta opción. Pero siempre debería pensarse en primera instancia en utilizar un IECA o un ARA2 y muy ágilmente ocupar combinaciones, porque la gran mayoría de los pacientes van a responder a combinaciones, no a monodrogas. Ya hemos visto la ventaja, digamos, de las combinaciones. Dentro de lo que es el IECA y el ARA2, se ha dicho claramente en las exposiciones que no todos los ARA2 son iguales, que hay diferencias entre uno y otro, y por lo tanto, para un determinado tipo de paciente podría ser un privilegio utilizar un ARA2 por sobre otro ARA2. No todos son iguales. Dentro de las combinaciones se nos ha señalado, digamos, que las combinaciones más afables con los ARA2 son los diuréticos o los bloqueadores cálcicos y que hay perfiles de pacientes que nos permiten seleccionar qué tipo de combinación deberíamos utilizar en forma predominante.
Por último, cuando ocupemos combinaciones deberíamos hacerlo siempre en dosis única, porque aumentan significativamente la adherencia y la adherencia es clave para no tener esos números horrendos que tenemos en Chile de grado de control de la tensión arterial. Y por último, que la combinación debe ser ocupada con inteligencia, es decir, debemos aliar dos tipos de fármacos que tengan mecanismos complementarios para que incrementen los beneficios y por otra parte disminuyan los efectos adversos, como lo estaba muy bien exponiendo el doctor Joseph Redón en términos de las ventajas que tiene la asociación de un olmesartán con un amlodipino. Ya nos han llegado una serie de preguntas que parecen bastante interesantes y que me gustaría invitar a mis colegas a responderlas. La primera pregunta la hace la doctora Grace Ayres Enríquez, ¿existe algún tipo de tips que podamos utilizar para lograr disminuir la factibilidad de que el amlodipino genere edema? Porque si estamos retirando la hidroclorotiazida de una combinación dual y reemplazándola por un amlodipino, probablemente vamos a tener un mayor número de piernas hinchadas. ¿Existe algún tipo de tip que yo podría usar para disminuir esa opción, más allá de lo que ya se explicó, que el mecanismo complementario es protector entre un ARA2 y un amlodipino? Bueno, si como era para los edemas, pues intento contestarle. Yo he comentado que la combinación de ambos, sin duda alguna, reduce el riesgo, muchas veces hace que no aparezcan y la mayor parte de las veces lo que hace es que lo reduce de una manera marcada. Indudablemente, si esto sucede, la única opción sería al final añadir un tercero el cual, aunque se añadiese la hidroclorotiazida, realmente la reducción de edema, como el mecanismo de edema es un mecanismo local a nivel periférico, el impacto es escaso. Por lo tanto, yo creo que es un tema de seleccionar al paciente adecuado. ¿Qué paciente podría tener problemas con la combinación? Los pacientes que tienen varicosidades y una insuficiencia venosa importante. Esto serían los pacientes en los cuales podría producirse mayor problema. Posibilidades de hacer con ello realmente ni incluso una reducción de sodio marcada es capaz de reducir claramente los edemas cuando están producidos por una gran vasodilatación periférica. Por lo tanto, yo creo que hay que confiar y la mayor parte de los pacientes no tienen efectos secundarios con la combinación en cuanto al edema. Si lo tienen es escaso y aquel que lo tiene más marcado, pues indudablemente habrá que cambiar de estrategia. Y es mi opinión, no sé, José Ramón, lo que tú piensas. Sí, aparte el edema en esas circunstancias también es un indicador de eficacia del fármaco. El fármaco, por su mecanismo de acción, cierto grado de edema puede condicionar. Ya comentabas, en la combinación con bloqueo del sistema, los edemas se minimizan por ese efecto combinado, pero bien, cuando el edema es un problema, lo que antes comentabas de pacientes con insuficiencia venosa y pacientes que toleran mal el edema, pues está claro que esa no sería su combinación, teniendo en cuenta que el edema es un indicador de eficacia del mecanismo de acción del fármaco, en este caso del amlodipino. Y yo creo que podemos añadir también un elemento aquí, y es decir, a costa de un discreto edema, lo que estamos consiguiendo es un control de presión arterial muy superior, que se mantiene durante mucho más durante el tiempo y además que protege mucho más tanto el riñón como el sistema cardiovascular. Y por lo tanto, pues si hay que pagar un pequeño peaje, pues indudablemente se paga y en aquel paciente que no lo tolere, pues hay que tomar otras actitudes. Nosotros de todas maneras, en mi experiencia, son pocos los que no lo toleran de una manera clara. Nosotros en mi experiencia de muchos años. El efecto de amlodipino, sobre todo en la presión aórtica central, especialmente en personas de edad avanzada con hipertensión sistólica aislada. Yo creo que ahí, en hipertensión sistólica aislada, en pacientes de edad más avanzada, la combinación con amlodipino
es una combinación fantástica, sobre todo por el efecto de amlodipino en la reducción de la presión aórtica central, que es un reconocido mediador de daño vascular, cerebrovascular y cardíaco. A nosotros también nos ha motivado mucho este tema dentro del directorio de la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial, y quisiera comentarles algunos de los comentarios que han hecho algunos de los directores en cuanto a su experiencia personal. Primero, cuando uno inicia la combinación con dosis bajas de amlodipino, y me estoy refiriendo no a iniciar con 5 miligramos, sino con 2,5 miligramos, y permanece algunas semanas con 2,5 y posteriormente incrementa a 5 miligramos, la presencia de edema como efecto colateral es menor. Parece ser algún efecto de tipo taquifiláxico. Es la opinión de algunos de los directores. Lo otro es que si uno ocupa en las primeras semanas el uso de estas medias elásticas de baja tensión, de moderada tensión, como las que se ocupan en los vuelos comerciales para prevenir flebotrombosis de 11 a 15 milímetros de mercurio, calcetines elásticos, digamos, que lleguen hasta la rodilla, el edema posteriormente disminuye bastante, digamos, y posteriormente uno puede retirar las medias elásticas y logra tener una pierna, digamos, sin gran cantidad de edema. Hay otra observación que han hecho algunos de los directores dentro de la fundación, y es la utilidad de utilizar espironolactona. Espironolactona, si bien es cierto, tiene un efecto diurético, tiene un efecto a nivel tisular, a nivel específicamente intersticial, de prevención del edema. Es un efecto antiflogístico local. Y cuando uno utiliza dosis bajas de espironolactona o de plerone, de algún antialdosterónico, minimiza mucho la aparición inicial del edema. Y la última observación que quisiera acotar es que si uno utiliza la dosis de amlodipino en un horario nocturno en vez de un horario matinal, en donde vamos a tener cuando viene el mayor efecto, digamos, de permeación de líquido, el individuo está en decúbito y no en de pie, por tanto la presencia de edema, digamos, en estos pacientes. Estos tips son experiencias personales de los distintos directores, digamos, y tienen solo esa validez, no están respaldados por estudios Sí, científicos. yo quizá, vamos, me gustaría quizá hacer un comentario. Estas cosas son interesantes, pero algunas de ellas rompen un poco lo que es la filosofía del tratamiento antihipertensivo con una sola dosis y con los fármacos en el mismo comprimido. Si separamos amlodipino por la noche, pues vamos a tener que darlo por separado. Si damos espironolactona, además con un ARA2, pues habrá que vigilar potasio. No sé, son cosas, son experiencias que pueden ser útiles en algún momento. Lo del tema de los calcetines, bien, pues, pero si pasamos a la simplificación, porque uno de los problemas del control antihipertensivo es la falta de simplificación muchas veces de las recomendaciones. En este caso, el hecho de que la terapia combinada con un solo comprimido es lo que se recomienda, tiene un objetivo de simplificación, aparte de la eficacia, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que simplificar, y la mayor parte de los pacientes funcionan bien así. Los que no funcionan, pues sí, ahí hay que emplear pues alguna acción de tipo más particular, y la experiencia de cada uno pues le puede recomendar hacer unas dos o unas acciones u otras. Pero yo en general creo que el objetivo principal y el landmark principal del tratamiento antihipertensivo es la simplificación terapéutica para conseguir la máxima eficacia. Entonces, con ello, yo creo que, y le digo, y en mi experiencia, la mayor parte de los pacientes toleran perfectamente la combinación sin tener que recurrir o bien a suprimirla o a hacer algún tipo de medidas reales. Es mi opinión, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando tratamos hipertensos, la simplificación terapéutica es algo que tiene que estar en primera línea, porque cuando empecemos a complicar las estrategias terapéuticas en pacientes que ya tienen claros problemas de cumplimentación, podríamos perdernos en mal control de presión, que debe ser
el objetivo fundamental. Y si al final el amlodipino pues puede tener algún efecto adverso no tolerado por el paciente, como puedan ser los edemas, pues bueno, pues tendríamos que recurrir a otra estrategia de combinación con una tiacida que probablemente el paciente lo cumplimente mejor y logre de forma más óptima el control de presión. Pero estoy totalmente de acuerdo en que la simplificación terapéutica tiene que ser la clave de la estrategia del tratamiento de los hipertensos. Y hay también otro elemento que me gustaría aportar, es que amlodipino es el fármaco más utilizado a nivel mundial como antihipertensivo. Y curiosamente es un fármaco el cual es de los más testados y que el laboratorio que lo comercializó no se ha gastado ni un céntimo en ensayos clínicos, porque se ha cogido siempre como comparador. Y esa es una realidad. Y es el fármaco que mayor venta tiene a nivel mundial y ha tenido. Indudablemente las ventajas que tiene del bajo perfil de efectos secundarios, tan solo este que estamos comentando, indudablemente refuerzan mucho su posición. Tenemos varias otras preguntas que nos han llegado de parte de nuestros colegas. El doctor Alejandro Bufele nos pregunta, en el estudio Roadmap, el uso de olmesartán no demostró reducción de mortalidad. ¿Qué explicación tiene ello? El objetivo del estudio Roadmap no era un objetivo de mortalidad, eso no era el objetivo primario, incluso hubo el debate sobre la mortalidad total. Por tanto, los ensayos clínicos están para testar el objetivo primario. El diseño del ensayo clínico está para testar el objetivo primario. En este caso, el objetivo primario era la aparición de microalbuminuria, es decir, la protección renal, y el fármaco demostró esa protección renal. Es decir, la aparición de otros, por ejemplo, pues en este caso de mortalidad cardiovascular o accidentes cardiovasculares, para ello necesitas diseñar otro tipo de ensayo clínico. Pero eso creo que tiene que quedar muy claro. Los ensayos clínicos solo demuestran el objetivo primario, que es para lo que está demostrado en el ensayo clínico. Todo lo demás debería ser generador de hipótesis y obligar a otro tipo de investigación. Mireille Ceballos Sánchez nos hace llegar una pregunta que es aparentemente un caso por ella, digamos, es en un paciente hipertenso que está descompensado en sus cifras tensionales, estando recibiendo losartán de 100 miligramos, ¿podría ser útil recambiarse a un olmesartán de 40 miligramos? Este es un paciente hipertenso post-COVID. Bueno, hipertenso post-COVID, habrá que ver. Bueno, lo que se ha publicado es que tanto IECAS como ARA2 son seguros. En esta familia nosotros hemos publicado un registro recientemente que demuestra la seguridad del tratamiento con IECAS y ARA2 en pacientes infectados por coronavirus. Si no logra el control de presión arterial con losartán 100, olmesartán 40 es más eficaz. Y bueno, probablemente si no logra con losartán 100, uno debería pensarse en la posibilidad de una combinación, pero los ensayos clínicos nos dicen que olmesartán 40 baja más la presión arterial en todo el perfil de descenso de presión arterial que losartán 100. Sí, y yo vamos completamente de acuerdo con lo que dice José Ramón, y simplemente recordar que losartán es un fármaco para administrarlo cada 12 horas. No tiene una cobertura de 24 horas, aparte de menor potencia. El doctor Luis Antonio Govea pregunta, ¿la acción sobre marcadores es dosis y tiempo dependiente? Se refiere a los marcadores inflamatorios de olmesartán. Sí, fue tiempo dependiente, aunque el estudio se hizo a 12 semanas, es decir, se necesita un tiempo para demostrar sus efectos, pero en realidad los datos con este ARA2 respecto a inflamación sistémica, en este caso a marcadores sistémicos de inflamación como proteína C, factor de necrosis tumoral e interleucinas, fue muy importante y enlaza
con lo que antes comentábamos, la inflamación y la teoría aterosclerótica y de enfermedad vascular relacionada con la inflamación. La inflamación sistémica promueve enfermedad vascular y renal, entre otras cosas, y este fármaco en realidad es una de sus principales características, no solo la potencia antihipertensiva, sino este perfil vasculoprotector. Marita Jiménez nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de abordar un paciente que está hipertenso mientras está bajo terapia de hemodiálisis? ¿Cuáles son las mejores opciones en este tipo de paciente? ¿Y qué consideraciones deben tenerse? Bueno, en principio los pacientes en diálisis tienen una serie de características importantes a tener en cuenta a la hora de la planificación de tratamientos antihipertensivos. En primer lugar, hay que ver qué tipo de diálisis es, si es hemodiálisis o son diálisis peritoneales en domicilio, porque sobre todo en las hemodiálisis el control de presión que se produce el día de la diálisis, en los días sucesivos hasta la siguiente diálisis, va cambiando. Y por lo tanto, este es un elemento a tener en cuenta. El segundo elemento a tener en cuenta son qué sustancias qué antihipertensivos son dializables o no. Desde el punto de vista de que hay algunos de ellos que durante el proceso de diálisis se desaparece la medicación plasmática y otros que mantienen. En esto hay varias publicaciones en las cuales las tablas en cuanto a la utilización pueden estar accesibles. Yo le puedo facilitar a esta doctora, si me pasan su correo, le puedo facilitar un trabajo que publicamos nosotros hace poco tiempo, en el cual tenemos una serie de tablas muy claras respecto a qué sucede con cada una de las medicaciones antihipertensivas. Y el otro elemento, quizá con la diálisis, lo que hay que plantear es que, por una parte es la diálisis, por otra parte es lo que cambia a lo largo del tiempo. Y lo que cambia a lo largo del tiempo está muy relacionado con el mantenimiento de lo que los nefrólogos llaman el peso seco. Es decir, que la reducción de líquido que se hace durante la diálisis no sea excesiva, si nos va a producir problemas de hipotensión y luego de rebrotes hipertensivos, sino que hay que tratar de hacer cada paciente es individual en cuanto a lo que tolera, en cuanto a la reducción de líquidos, para que entre los periodos interdialíticos las variaciones sean las menos posibles. Es un problema complejo y es un problema que requiere, ya digo, considerar los fármacos que está llevando y, por otra parte, que la restricción de líquido que se haga no sea excesiva ni, por supuesto, sea insuficiente. Pero Hernán Zárate nos hace una pregunta bastante interesante. Nos dice, mira, en Chile hay un alto predominio de pacientes obesos y insulino resistentes dentro de los hipertensos esenciales. Muchos de ellos tienen una característica especial, hacen roncopatía y presentan apnea de sueño, presentando microdespertares durante la noche que elevan su riesgo cardiovascular y lo anticipan con respecto a la población general, apareciendo entre las 2 y 4 de la madrugada, más que entre 8 de la madrugada. En este tipo de pacientes, ¿qué consideraciones deberíamos tener? ¿Deberíamos tratarlo igual que el resto de la población general o hay alguna consideración especial en la terapia? Y lo último de pregunta es, conociendo que este grupo de pacientes tiene una exacerbación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y mineralocorticoides, ¿qué utilidad tiene el uso de antialdosterónicos en ellos? Muy bien. Bueno, ¿contestas tú, José Ramón, o contestamos los dos? Sí, empieza si quieres. Contestar los dos. Es un tema muy importante. Primero, hay que tener en cuenta que muchos pacientes obesos y con síndrome metabólico son sal sensibles, y en muchos de ellos, para lograr el control de presión, es necesario un diurético tiacídico en la combinación que pueda plantearse. Esa es una de las consideraciones. Y respecto
a estos pacientes que tienen despertares nocturnos o incluso apnea y apneas del sueño y la relación entre apneas del sueño y despertares nocturnos, la importancia de la oxigenoterapia y del control de la saturación de oxígeno de la sangre durante la noche, sobre todo para minimizar los episodios de apneas del sueño y la repercusión sobre la saturación, que parece uno de los principales mediadores de la vasoconstricción, de la hiperactividad simpática que tienen estos pacientes y de un poco de las complicaciones cardiovasculares de estos pacientes. Estaría relacionadas con esos episodios de apnea y esos episodios de despertar nocturno. Por tanto, en ellos, elegir también fármacos de control de 24 horas es una prioridad e incluso a veces podría en algún paciente necesitarse ajustes del momento de la dosis o de la administración del fármaco. Pero creo que ahí sería, por un lado, la oxigenoterapia nocturna, la CPAP o el suplementar con oxígeno durante la noche para evitar la repercusión de la reducción de la saturación de oxígeno y luego utilizar fármacos de control de 24 horas. Olmesartán sería un paradigma de este control de 24 horas y también la importancia en ellos de lo que antes comentábamos de la salsensibilidad y de la posibilidad de la necesidad de un diurético tiacídico asociado a la estrategia antihipertensiva que hayamos seleccionado. Yo, estoy de acuerdo, hay que utilizar fármacos que tengan cobertura de 24 horas, hay que restablecer el control, pero el asunto también llevaba una última coletilla, que era la utilización de antialdosterónicos. Sin duda alguna, los pacientes con apnea del sueño tienen un incremento de la secreción de aldosterona, como muy bien se ha planteado en la pregunta, y esto lo que hace es que incrementan el volumen central. Volumen central el cual lo que hace es, de alguna manera, hacer resistente al paciente. Los pacientes con apnea del sueño, con un cierto grado ya de gravedad, son muchas veces pacientes con hipertensión arterial resistente. Estos pacientes, sin duda alguna, el tercer fármaco yo creo que no debería ser un antialdosterónico, pero sí el cuarto fármaco. El cuarto fármaco está claro que el primero a utilizar es un antialdosterónico si no hay contraindicación. La contraindicación siempre va a ser un filtrado por debajo de 45 o una tendencia a la hipercaliemia. Pero en esos pacientes, sin duda alguna, el primer fármaco a añadir como cuarto tiene que ser un antialdosterónico. Como tercero, no estoy del todo convencido porque creo que el uso de antialdosterónicos a largo plazo puede tener más efectos secundarios, el tema de efectos hormonales, ginecomastia, sangrados en la mujer, etcétera, etcétera. Y si utilizamos espironolactona, utilizamos eplerenona, realmente si uno tiene que subir la eplerenona a la dosis, los efectos también hormonales van a aparecer. Por lo tanto, yo sería partidario de utilizarlo, pero ya cuando llegamos al cuarto fármaco. Al tercero, no soy demasiado partidario de su utilización pensando que el paciente es un hipertenso para muchos años y que tiene que llevar tratamiento para muchos años. Totalmente de acuerdo, porque en esa línea los antialdosterónicos en ese paciente sería en el concepto de hipertensión refractaria o hipertensión resistente y la asociación de un cuarto fármaco. Pero creo que en esos pacientes es prioritario el manejo de la condición de apnea del sueño. Y sí, no solo nos tenemos que centrar en el control de su presión arterial, debemos hacer algún tipo de medidas de higiene, ver el peso del paciente, la importancia de la obesidad en ese concepto de roncadores y de apnea del sueño, la suplementación de oxígeno, y yo creo que esta es una prioridad absoluta en pacientes con apnea de sueño y con apneas nocturnas por la mediación de la apnea y la vinculación también con la hiperactividad simpática y con los problemas cardiovasculares asociados a la apnea del sueño. Por tanto, evidentemente, control de presión arterial y muchos de ellos hipertensión resistente o refractaria y antialdosterónicos a dosis bajas, eso sí,
a dosis bajas como cuarto fármaco, pero concentrarnos en resolver en la medida de lo posible el problema de la apnea del sueño. Alfonso Arcadio Rodríguez nos pregunta, ¿qué opinión tienen con respecto a iniciar terapia en un paciente hipertenso usando atenolol combinado con amlodipino, que es una combinación de muy alto uso en el servicio público? Bueno, mi opinión es que no es... Vamos, mi opinión es que no es una combinación adecuada. No es una combinación adecuada porque el nivel de control que puede alcanzar y el nivel de protección a largo plazo cardiovascular no es el que se puede conseguir con las combinaciones recomendadas. Otra cosa sería el uso de beta bloqueantes. ¿Cuándo uno puede utilizar beta bloqueantes para iniciar un tratamiento antihipertensivo? Yo ahí solo veo un par de situaciones claras, aparte de, por supuesto, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, coronaria, etc. Ahí no me voy a meter en el terreno del cardiólogo, ni mucho menos. Sino paciente muy joven, con tendencia a taquicardia, a tener una frecuencia cardíaca relativamente alta en basal. Esos pacientes son pacientes los cuales pueden beneficiarse posiblemente de un tratamiento con beta bloqueante. Pero no estamos hablando de combinación, estamos hablando de monoterapia. Y luego otra utilización que a veces tenemos es la administración, el uso de beta bloqueante cuando hay una mujer en edad fértil, hipertensa, que quiere quedarse embarazada. En esas circunstancias, los inhibidores de la enzima de conversión, los antagonistas de los receptores, no deben utilizarse. Y ahí es donde debemos de manejar este otro tipo de fármacos. Esa es mi opinión. Aparte de las compelling indications para los beta bloqueantes, por supuesto. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo en eso y los betabloqueantes han desaparecido de la primera línea. Otra cuestión es el debate de si todos los betabloqueantes son iguales y tal, pero bueno, ese es otro debate, pero los betabloqueantes tienen indicaciones claras, insuficiencia cardíaca, sistólica, cardiopatía isquémica, sobre todo después de un infarto de miocardio, el control de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular, pero como antihipertensivos de forma general no deberían ser la primera opción de combinación. Patricio Marín nos pregunta la utilidad de la terapia en la toma de decisiones terapéuticas en hipertensión arterial. El conocer el comportamiento tensional diurno y nocturno, digamos, es un requisito trascendente. ¿Todas las dosis de los fármacos antihipertensivos deberían ser solo suministradas matinalmente o en algunos casos, de acuerdo a factores de cronoterapia, podríamos desplazar la hora de administración matinal? Empiezas tú, José Ramón, ahora. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que elegir es fármacos de control de presión arterial demostrada de 24 horas. Y los fármacos antihipertensivos de forma global son de administración matutina. Otra cosa es en algún tipo de situaciones en donde hayas podido demostrar, pero no para ello hay que hacer registro de 24 horas a todos los pacientes, no para ellos hay que demostrar la eficacia antihipertensiva de 24 horas, lo que hay es que seleccionar fármacos con un buen perfil de 24 horas, como antes veíamos con olmesartán. Dar fármacos por la noche a darlos por el día, eso es un debate interesante. Recientemente en la Revista Europea de Cardiología, una de las revistas más importantes que hay de enfermedad cardiovascular en el mundo, pues se presenta un estudio que seguro que a todos os habrá sorprendido, tanto más que a mí, en donde fármacos dados por la noche frente a fármacos dados por la mañana se acompañaba de una reducción, desde mi punto de vista, absolutamente sorprendente, porque llegaba a reducir hasta un 50% el riesgo de complicaciones cardiovasculares, que es el estudio Higia, tal. No lo sé, realmente está publicado en una revista muy potente, está realizado en un ámbito próximo a mí, aunque yo no he tenido ningún tipo de participación, no sé si por suerte o por desgracia en el estudio, y por tanto, no sé, yo creo que los fármacos son
idealmente por la mañana, seleccionar fármacos de perfil de 24 horas. Si quieres hacer cronoterapia, a pesar de que en el HOPE el Ramipril se dio por la noche, pues bueno, habrá que conocer algún tipo de característica y ese es, no dejo de sorprenderme de que una especie de ensayo clínico, eso sí, publicado quizá en la mejor revista de cardiología del mundo, que es el European Heart Journal, pues demuestren unos resultados entre tratarlo por la noche o tratarlos por la mañana que a mí me sorprenden y no logro alcanzar cuál puede ser la explicación. Pero bueno, más allá de eso, no ha habido una reacción de ninguna sociedad científica o de guías para modificarlos y por tanto esa sería mi posición. Pero creo que es un tema importante que requiere más investigación y que por ahora, desde mi punto de vista, yo no he cambiado mi actitud de práctica clínica en el tratamiento de los hipertensos. No sé qué opináis, qué opinas tú, Josep. Yo tampoco lo he cambiado. En ese estudio que tú dices está contestado en la misma revista, poniéndose totalmente en duda que realmente se puedan conseguir, como tú muy bien has dicho, esos resultados. Este es un tema que siempre me ha interesado, porque por mi trabajo en ambulatoria de muchos años, pero tengo muy claro que la medicación se tiene que dar por la mañana. Si yo tengo que dar varias medicaciones por separado, es posible que alguna pueda llevarla en la noche. Y hay algún fármaco que puede tener acción antihipertensiva que solo se puede dar o se debe dar por la noche, como son los alfa-bloqueantes, que además vienen muy bien a los pacientes prostáticos porque además les mejora las edades de diuresis nocturna, ¿no? Porque además tiene la tendencia a hipotensión, por lo tanto se toma por la noche menos problema. Del resto de fármacos, realmente estoy de acuerdo contigo, que lo que hay que hacer es utilizar fármacos que tengan cobertura de 24 horas. Totalmente. Indudablemente la presión arterial nocturna mantenida alta es un elemento de riesgo y sobre todo de riesgo más que incluso cardiovascular, renal, por toda una serie de circunstancias. Pero bueno, la administración, si la persistencia es de 24 horas, realmente se puede controlar adecuadamente. Siempre tendremos el paciente rarito, que no lo podemos controlar y que hay que hacer virguerías desde el punto de vista farmacológico con él. Pero bueno, esos son a veces los que nos divierten. Juan Opaso nos hace una pregunta que es relativamente recurrente y es, para ustedes, en una población como la chilena que tiene un amplio predominio de diabesidad, ¿para ustedes es absolutamente equivalente utilizar hidroclorotiazida o clortalidona? ¿O tienen predilección de alguno de ellos para este tipo de población? Lo que está claro es que si se utiliza clortalidona, todos los efectos secundarios de los tiacídicos se multiplican. Clortalidona es más potente, clortalidona, por lo tanto, tiene una duración más prolongada, por lo tanto, los efectos secundarios relacionados con el metabolismo hidrocarborado, con el metabolismo del ácido úrico, con la hipocaliemia, son más marcados. Entonces, a mí no me gusta utilizar clortalidona, entre otras cosas porque hay alguno de los ARA2 recientemente comercializados, como es Acylsartán, el cual tiene una combinación con clortalidona en el mismo comprimido. En el mismo comprimido no, perdón, con la adición de clortalidona. El efecto, indudablemente, es potente, pero también tiene mayor porcentaje de reducción de la función renal. Y por lo tanto hay que tener en cuenta qué es lo que se está haciendo. Yo creo que para un hipertenso la utilización de clortalidona en combinación con los bloqueantes del sistema renina-angiotensina puede incluso dar mayores problemillas a la hora del manejo del filtrado glomerular en esos pacientes, aparte de los efectos metabólicos. Por lo tanto, prefiero hidroclorotiazida. Y además este año, como antes comentaba, en JAMA se ha publicado un ensayo clínico que viene a zanjar de alguna forma este asunto, un asunto que ha estado ahí circulando siempre. Comparar hidroclorotiazida y clortalidona, más problemas
hidroelectrolíticos que hidroclorotiazida. Sí, por tanto, sí, sí. se pueden utilizar, esto viene ya del Olhat de atrás, del diurético que se usó, pero hidroclorotiazida probablemente sea un diurético tiacídico más seguro en combinación que clortalidona. Y el estudio de JAMA yo creo que viene a confirmar eso que muchos pensábamos, pero que siempre ha estado esto dándole vueltas en el tratamiento de la presión arterial, ¿no? Ha sido sumamente interesante esta intervención porque tenemos una lluvia de preguntas. Lamentablemente vamos a hacer la última pregunta, digamos, porque ya estamos abusando de la paciencia de algunos espectadores. Esta pregunta es, ¿han observado ustedes algún efecto gastrointestinal con el Olmesartán? Bueno, con Olmesartán recientemente se han descrito desde hace un tiempo algún problema de enteropatía y tal. Parece que la frecuencia es muy escasa, los casos son relativamente leves, pero sí que en los últimos años ha habido un conjunto de publicaciones respecto a ese posible efecto adverso asociado a Olmesartán. Por tanto, si se presenta, pues valorar la asociación con el fármaco y valorar la posible discontinuación del fármaco y sí se ha publicado, como antes ponía, y la mayoría de las publicaciones indican que su frecuencia es muy, muy escasa. Sí, de acuerdo totalmente, la frecuencia es muy escasa y, bueno, pues si el paciente cuando inicia un tratamiento con Olmesartán, en el primer mes de tratamiento observa que hay un aumento del número de deposiciones, lo mejor es suprimir el fármaco y se acabó. Porque además cualquiera de estos efectos secundarios es totalmente reversible. Nosotros hicimos una investigación en mi área de salud. El área de salud que cubre mi hospital es de 360.000 habitantes y en un estudio de farmacovigilancia creo que se detectó un solo paciente que se le podía achacar asociado a Olmesartán un cuadro diarreico. Cuando se han hecho biopsias parecía una situación de Sprue-like, pero realmente es una situación no muy clara. No está claro el por qué se produce, pero hay un dato que es interesante y que posiblemente esté relacionado con que el bloqueo del sistema renina-angiotensina es potente. Miren, en el estudio OnTarget, en la rama de combinación con telmisartán ramipril, el porcentaje de pacientes con diarrea fue 2.5 veces más que el de monoterapias. Por lo tanto, es posible que esté relacionado mayor impacto en el bloqueo, porque el sistema renina-angiotensina influencia también lo que es el trasiego de líquidos a nivel de la pared intestinal y especialmente también a nivel del colon. Por lo tanto, bueno, es un hecho que existe, muy escaso. Si aparece, se suprime y se acabó. Bueno, no hay duda que si hay algo que debemos remarcar de estas exposiciones es la excelencia de nuestros dos invitados. Estamos sumamente complacidos, hemos aprendido un montón realmente con ustedes. Ojalá que tengamos nuevas experiencias de este tipo, digamos, porque van a ser muy útiles para los médicos chilenos y para poder beneficiar esencialmente a nuestros pacientes. Yo me despido de ustedes y quiero darles las gracias a todos por su asistencia y un abrazo virtual desde la distancia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas la verdad gracias. Es que agradezco a todos los expositores por su participación. Aparte, digamos, de las felicitaciones de Alejandro, quiero comentarles que yo les envié las preguntas, pero tenemos muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por tan excelentes presentaciones. Así que muchísimas gracias a Alejandro, a Joseph y a José Ramón por su excelencia y por dejar, digamos, clarísimo que hay que hacer, digamos, con Olmesartán y Olmesartán amlodipino. Así que muchas gracias. Y a todos nuestros, yo voy a pedir, Felipe, por favor, pónenme la imagen, porque quiero comentarles entonces que cuando ustedes piensen en Olmesartán amlodipino, piensen en Iltuxam, ¿ya? Tienen el control en sus manos, ustedes conocen ya la familia Iltux HCT, y ahora entonces pueden confiar en Iltuxam. Y decirles también que Iltuxam lo encuentran desde el lunes en todas las farmacias Alcobrand en Santiago
y desde el martes en provincias. Así que una vez más agradecemos mucho a tal selecto grupo de expositores con una increíble discusión sobre este tema, y también a todos nuestros colegas que nos acompañaron hasta el final, que fue grandiosa la asistencia. Así que los esperamos para otra instancia más de educación médica en un futuro cercano, y bueno, y por supuesto mañana telemedicina. Así que muchísimas gracias y que descansen.